en Quito, Ecuador, el ombligo del mundo, pero nací en Cuba. Nací en Cuba, soy la mejor dicho, soy la menor de los hijos de mis padres. Y bueno, fue una niña muy sobreprotegida en esa época y una de las enfermedades típicas de ese comportamiento emocional es el asma, así que todo el tiempo estaba conmigo cuidándome. Desde pequeña la energía estuvo muy cerca de mí, es decir, podía tener la facilidad de ver, oler, sentir seres y personas, inclusive de algunos que ya no nos acompañaban en este plano. Recuerdo la experiencia cuando tendría unos 3, 4 años y aún dormía en la habitación de mis padres y me desperté porque vi a una señora sentada en mi cama que me acariciaba y me hablaba y me decía cosas. Y yo en ese momento, pues, llamé a mi papá, que estaba prácticamente al lado mío, y le contaba y le describía a la señora y le decía lo que la señora también me contestaba. Y resulta que él no, no lo creía. Días después, esa fue una experiencia que pude comentarle a mi abuelita materna y ella me decía, ups, esta ha sido tu bisabuela, es exactamente o era exactamente así como la has descrito. Y a partir de ahí un poco como que mi vida cambió porque fue como si intentara meterme más a la religión, al conocimiento de la religión católica, por todo el recelo que había alrededor del manejo de las energías y en todo esto, a pesar de que era lo que solía ser el acto de constricción, el rosario, rezar, pues no paraban estas experiencias de poder eh, tener contacto con otras energías. Eh, a medida que fui ganando en edad, eh, me volví un poco más perceptiva de eventos que podían suceder con personas que estaban alrededor mío. Y hubo un tiempo en que la percepción era mucha y en realidad a quien más yo comunicaba eso era sobre todo a mi mamá. Entonces ella más bien se mostraba aterrada con esta situación y en mí surgió una especie de bloqueo. Este bloqueo duró un par de años hasta que tomo el camino de la salud de estudiar medicina y entonces empiezo a descubrir ciertas cosas relacionadas con cómo podría combinar, cómo podría aprovechar estos temas en beneficio de las personas que vienen buscando una respuesta diferente en la salud. Además de, te quería contar que, bueno, que además de practicar la medicina, soy mamá, tengo dos hijos preciosos y que esta parte de estar en contacto con nuestros campos magnéticos, con otros seres, es cosa que ya es habitual en nuestra casa, sobre todo mis hijos son muy perceptivos a la presencia de energía y entonces esto ellos, a diferencia mía, para mí fue importante que ellos, en vez de sentir la vibración del miedo, en vez de tenerlo como oculto o como sentirse culpables de poder vivir esta situación, pues que pudieran disfrutar y aprovechar toda la información y también en beneficio no solo del resto de las personas, sino también del planeta. En la etapa de mi formación y crecimiento como profesional de la salud, muchos recursos vinieron a mí. Entre ellos incorporé lo relacionado con terapias médicas complementarias o antes las llamamos terapias médicas alternativas. El Reiki, sobre todo la línea Usui, lo relacionado con Access Bar, flores de Bach, que me encantan, son tan delicadas, hermosas, lo mismo para niños que para adultos, embarazadas. También biomagnetismo, que me permitió inclusive diagnosticar a los pacientes desde el nivel celular, desde su pH o potencial de hidrógeno. Lo relacionado inclusive con radiestesia, con varillas o con péndulos para poder medir los centros de energía, para poder saber dónde había una distorsión energética en la persona o inclusive para hacer
una limpieza de su campo magnético, trabajar con cuarzos o cristales y sobre todo empecé a incorporar muchas filosofías relacionadas con Heal Your Life o en aquella etapa cuando estaba viva pues Louise Hay. Y esto llevó a que pudiera combinar, hacer un match entre las dos medicinas, la medicina clínica, normal, la habitual, la que nos enseñan en la facultad, más aun cuando la persona no lo solicitaba, de una manera generosa, cándida, delicada, poder incorporar la medicina complementaria. Y eso hacía que la persona, wow, descubriera algo que no sabía que existía, aun cuando muchos años antes la medicina complementaria siempre ha estado presente antes que la farmacopea. Entonces, bajo esa mirada, practico la medicina haciendo un 2 en 1, pero sobre todo respetando el proceso de la persona que viene a atenderse en el sentido de que vemos su parte mental, su parte espiritual y sobre todo la parte física, la que él más aqueja, ese dolor, esa molestia que está buscando respuesta y que muchas veces no tiene en la consulta médica. Empecé a descubrir que era sanadora. Honestamente creo que lo descubrieron los demás antes que yo. Porque cuando ponía mi mano, cuando era pequeña, decían que se sentían bien, pero yo pensé que más bien era porque querían hacerme sentir bien a mí. Pero luego venían más personas para que les pusiera más la mano y dije, bueno, debe ser porque hay algo agradable ahí, pero no sabía qué mismo era. En medio de todo eso, para mí eran muchas preguntas. Vivía como en un mundo mágico donde podía ver otros seres que solo querían contactarse o ver o mostrarme ciertas cosas a mí, pero cuando yo hablaba sobre ellos, por ejemplo, con mi madre, era una información que me entregaban un rosario, me entregaban el libro de la constricción, de todo lo que había que rezar y mejor no hable de eso, mijita, porque no lo entendemos. Con quien más o menos tenía la factibilidad de conversar y solo ser escuchada, pero sin saber si era bien, si no estaba loca o si todo era parte de mi imaginación, era con mi abuela. Y era porque mi abuela era canalizadora. Mi abuela podía anticiparse a los hechos antes que ocurriera. Y las personas, ella era de profesión costurera y las personas la visitaban no solo por las costuras de sus ropas, sino también porque quería recibir la información de qué es lo que podía pasar. Entonces mi abuela por lo general utilizaba a las orindas y nereidas, al agua, para poder ver la información. Y esto, bueno, yo no puedo ver la información a través del agua, digo yo, pero puedo sentir, puedo escuchar y puedo ver. Cuando llega una persona a mí, muchas veces puedo sentir lo que le duele. En mi cuerpo puedo sentir lo que le duele. Y automáticamente se hace el proceso de que viene la respuesta de qué sería lo ideal para esa persona como terapia. Entonces esto fue como surgiendo a medida de hasta mis 17 años, donde tenía vivencias de poder decirle a la persona sin saber por qué, oye, chequéate acá, porque existe cierta cosa que puede suceder. No tenía tanto el tino, iba más al diagnóstico, podías tener un tumor en 3 meses. Y, oh, Dios mío, eso era terrible después que esas palabras salían de mi boca porque decía, tengo que aprender a ser más delicada, la persona no está lista para recibir esta información. Y sobre todo cuando a los 3 meses efectivamente tenía un glioma o un tumor cerebral, entonces me sentía hasta responsable de haberlo dicho. Entonces eso fue un proceso de crecimiento donde el ser sanador muchas veces es un proceso que lo vives en soledad, que no se habla con los que tienes alrededor porque hay mucho juzgamiento y poco entendimiento de lo que se vive. En medio de todo esto, cuando terminé de estudiar medicina, no entendía bien por qué tenía esa afinidad con los pacientes, más allá de lo habitual, es decir, no solo en la consulta médica, era ya como parte de la familia, y si la persona fallecía, pues también
al proceso del velatorio o de todo lo que estaba atrás. Entonces, yo sentía que tenía un compromiso de servicio un poco más allá de lo habitual. Lo que no entendía era cómo podía ayudar más a las personas. En una de las meditaciones entendí cómo, y era de que solo era cuestión de acompañar con amor, no acompañar con la tristeza, no acompañar desde el sentido del dolor, que era lo que estaba haciendo, acompañar en el dolor, en la angustia, en el sentirte impotente de no poder curar o mejorar, o pensar de que la vida se acababa. Ahí empecé a entender de que la muerte no termina con el ciclo de la vida, y también empecé a entender de que no tendría que sentirme culpable o estar acompañando con dolor esto, sino con energía y con respeto al proceso de la persona. Eso hizo que estuviera más en mi centro. Para mí fue un alivio, pero fue un alivio en el sentido de que ahora me siento más útil, porque no tengo que sufrir con la persona, sino más bien tengo que enseñarles, o siento que podría enseñarles desde el amor y desde todo el potencial de energía de lo que puede escoger esa persona, si quiere morirse, si quiere mejorar, si quiere tomar conciencia de lo que quiera hacer, si quiere una terapia alternativa, si quiere una quimioterapia, inclusive hasta eso, para poder combinar. Y junto con todo este descubrimiento de ser sanadora, creo que el más importante fue cuando me enfermé. Ahí sí supe que no puedo ayudar a nadie si no soy capaz de ayudarme a mí misma. Ahí entendí de qué me sirve tener tanto amor al otro si no soy capaz de dármelo a mí misma. Entonces, para mí fue un compromiso súper grande empezar a generar amor hacia mí misma, siendo coherente con lo que pensaba en sentido del servicio hacia el otro. Y eso hizo que me volviera una mejor canalizadora de la energía, hizo que las personas sin explicación se sintieran más a gusto alrededor mío y creyeran más en el tema de las terapias que estaba y que continúo ofreciendo. Entonces, para mí esa fue una lección, no solo desde el punto de vista de conexión conmigo misma, sino también para aprender a identificar que en los servicios de la salud existen muchos estereotipos. El médico debe ser frío, el médico debe tener rapport, pero no lo suficiente para engancharse con los problemas del paciente. El médico no debe hablar necesariamente de las emociones, solo vamos a hablar de los signos, síntomas de la enfermedad, el pronóstico y de las indicaciones médicas. Y es la responsabilidad suya si se muere, si no se toma la medicación, y si usted no quiere pagar los $60 de consulta. Usted verá cómo va a mejorar su salud. No se trata de eso. Nosotros hemos olvidado el principio hipocrático de que todo se sustenta en las emociones y que nuestras enfermedades son producto de esos pensamientos, de esa acumulación en nuestro campo magnético, de esas emociones distorsionadas, de esas frustraciones, de ese escaso amor hacia nosotros mismos, de ese juzgar, de esa culpa. Entonces, bajo esa premisa, mi estandarte siempre es mostrar que los médicos debemos ser más humanistas y sobre todo atender más el corazón. Si atendemos más el corazón, hacemos una labor preventiva mucho mejor para la persona, sin necesidad de un fármaco, sin necesidad de una receta. Esa es lo que puede cambiar a nosotros el mundo y hacerlo mucho más saludable para todos. Entonces, eso es lo que me permitió conectarme más con la energía. Diríamos que es como me dio un sacudón al vivir esa crueldad del sistema de que te puedes morir, de que debes pagar tanto en este tema médico y que se vas a una terapia de grupos a hablar de la muerte, de cuántos pelos se te van a caer con la terapia, de cuánto va a costar y que prepárate para dejar a tus hijos y paga un seguro de salud. Eso no es salud en un sistema. Y sobre todo en esta época donde hay tantas terapias, tantos servidores en corazón y el servicio de la salud que podemos cambiar nosotros, la vida de muchas personas y sobre todo la manera en que estamos mirando la nuestra. Entonces, más bien es una invitación a decir que cada uno tenemos esa conexión de sanador en el interior, de que muchas veces solo visitamos a esta persona que ya ha descubierto esa habilidad para que nos dé el empuje, para que como que nos reconecte y poder nosotros salir adelante en lo que nos corresponda hacer para contribuir en este mundo.
femenina, porque yo siempre pensé que mi parte femenina estaba bien equilibrada con la masculina y resultó que mi tacómetro tenía más alta la parte masculina, mujer mandona, mujer sí, perseverante, pero implacable, fuerte, muy concentrada, muy ausente porque estaba muy ausente dentro de la delicadeza y lo maternal porque estaba más enfocada en lo de afuera. Y me di cuenta justo cuando empecé a conectarme más conmigo y esto llevó a que me diera cuenta de que en mi matrimonio estaban como que muy polarizados. Yo era muy masculina, él era femenino. Entonces, cuando intenté poner las cosas en equilibrio, se rompió. Él no quería volverse más masculino y ponerse en su sentido de proveedor, de contención, y yo quería ser la ternura, yo quería ser la mamá, pasar más tiempo con los hijos, yo quería ser la más delicada, la de dar más corazón, la de abrazar más, y entonces no había masculino en casa, y esto llevó a que yo terminara divorciándome. En ese proceso que viví del divorcio, aprendí a encontrarme con mi feminidad. Y dejé de señalar con el dedo a quien había sido mi pareja de años. Y empecé a ver de dónde había yo aprendido esa, ese escaso sentido femenino, o ese sentido femenino, por llamarlo de alguna manera, tímido. Lo había visto de mi papá. Había visto los roles inversos en mi casa. Mi mamá era la fuerte, la controladora. Mi mamá estaba fuera de dimensión en su sentido femenino, en cambio mi papá no se atrevía a tomar su masculinidad. Y entonces para mí fue un redescubrimiento. Y cuando empecé a incorporar, justo en ese momento donde tú empiezas a criar a tus hijos y necesitas por un ratito agarrarte más del sentido masculino, y luego cuando hay tristezas, enfermedades, o cuando los hijos necesitan un abrazo, o cuando necesitan a la mamá, enseguida volverte al plano femenino y ser más cariñosa y ser más dulce y ser más tierna y poder enseñarles cómo conectarse con el corazón con tibieza, es todo un reto. Porque también cuando no hacía eso, me pasaba factura a mi salud. Mi ciclo menstrual chillaba o mi tiroides empezaba a descontrolarse. Entonces te está diciendo de que nosotras las mujeres, con un sentido femenino maravilloso, de ser intuitivas, de ser delicadas, de tener el poder de ser firmes pero con dulzura, de poder pensar en el bienestar de todos y al mismo tiempo tener la fuerza masculina de la contención hacia los demás o de la concentración en una sola cosa a la vez. Es decir, de unir los dos sin necesidad de que el uno esté más alto que el otro. Ahí recién empezó a estabilizarse mi salud. Y es lo que sucede en la mayoría de los casos, sobre todo para las mujeres. Las mujeres, de lo que he visto en mi experiencia, las mujeres es más fácil que cuando estamos desequilibradas nos vayamos a las polaridades de subir más el principio masculino o tener una exageración de nuestro principio femenino. Es decir, nos volvemos o histéricas, o gritonas, o resentidas, o lloronas, porque estamos descompensadas. Y cuando eso sucede, tenemos órganos dianas en el cuerpo, entre ellos útero, ovarios, tiroides, que nos pueden pasar factura de enfermedades solo por estar bloqueando nuestro principio femenino y evitando de que se ponga en el centro. Para mí el descubrirlo fue fantástico, porque al mismo tiempo que lo iba poniendo en equilibrio en mí, a mi alrededor podía entender por qué había traído un hombre con mayor principio femenino que yo, porque podía ser más dulce, más tolerante que yo, y yo tenía que ser la que ponía límites. Entonces, a partir de ahí podía entender que si yo tengo mi tacómetro de los principios, tanto femenino como masculino, en equilibrio a mi alrededor, podré ver si espejos que me van a señalar posiblemente cómo tengo que ajustar este o esto otro, pero también como aprendizaje, si atraigo a una persona, podría estar atrayendo a aquella que es mi complemento en el equilibrio perfecto para mi principio femenino, que es el que más podríamos las mujeres poner en armonía y que nos evitaría tanto conflicto con estos temas de la feminidad, de la violencia,
¿sí? Del sentido feminista de la batalla de los hombres, no, no los queremos aquí, ellos son los responsables, no. Si nosotros sabemos de dónde viene esto y cuál es el origen, podríamos entender que no hay necesidad cuando estamos en nuestro principio femenino y masculino a la vez, que forman el yo, mi unidad. Pero cuando estamos completamente desequilibrados, vemos como enemigo al otro, lo vemos violento y se puede mostrar violento porque yo estoy en desarmonía. Entonces, bajo esa mirada, ¿qué decirte? Soy una defensora de mantenerme en equilibrio y de autoobservación para el principio femenino. Inclusive para las terapias es cuando más principio femenino necesitamos, esa delicadeza, ese amor incondicional, esa ternura con nuestro paciente, con nuestro cliente, con esa persona que está buscando ayuda. Es inmensurable, porque es lo que permite que la otra persona pueda salir quizás más a prisa de ese proceso de dolor y pueda sentir también contención en el proceso que está viviendo. Ese fue mi redescubrir con el principio femenino. Muy interesante. Para ya estar terminando este ratito de rica conversa, ¿qué te podría decir? Vamos a decir 3 cosas. La primera es que es importante que descubras quién eres y para qué estás aquí. Si hasta ahora no lo has hecho, solo basta que te mires adentro de ti y no te vas a llevar un buen susto. Quizás descubras que eres ese hechicero o hechicera que está dormidito y que no necesita a que otra persona le destape las antenas para que sepa que es un sanador o que viene a contribuir en este planeta de una manera diferente con amor. Y tercero es que en realidad, fundamentalmente, cuando nosotros estamos en equilibrio de nuestras energías, llámese la energía femenina, la energía masculina, podemos contribuir a la madre tierra, podemos contribuir también al planeta. ¿Por qué? Porque estamos nosotros viviendo desde la unicidad, estamos viviendo, permitiendo el equilibrio de que todos esos pensamientos que muchas veces lanzamos al universo de frustración, de miedo, de enfermedades, de impotencia, están siendo acumulados, convirtiéndose en un lado en enfermedades y en otra en violencia en otras partes del planeta. Y esto nosotros en primer sitio que debemos hacer y ser responsables es con nosotros mismos. Es una invitación. Y en estas fechas tan lindas donde acostumbran a celebrar a la mujer de una manera diferente, pero la acostumbran desde un recuerdo desde la violencia, desde algo que hizo que simbólicamente el 8 de marzo sea un día recordado por la mujer, pero por un acto de violencia ocurrido en contra de las mujeres, creo que podríamos nosotros mirarlo diferente. Podríamos mirar cómo las cosas que suceden con amor, las podríamos recordar desde qué contribución puedo ser yo con amor para mi familia, para mí mismo y también para el planeta. Y de esta manera evitar que nos quedemos tan centrados en el dolor y más centrados en el amor. Entonces te invito a que formes parte de las personas que quieran contribuir a tener más paz, amor en este planeta, más salud, aunque si quieres, si tienes algún problema de salud, también puedes contactarme con los datos que estén abajo publicados, pero en realidad mi mensaje es, la contribución tiene que ser desde y con coherencia, para que sea funcional y para que pueda tener un mayor sentido en el universo. Y que tengas un hermoso día, una fantástica semana y estamos en contacto. Un abrazo.